Bienvenidos a un episodio más de Tecno Insiders. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy muy emocionada de poder charlar con ella y pues estoy segurísima que esta charla de verdad les va a ayudar muchísimo en diferentes temas de los que siempre abordamos en este espacio de aprendizaje. Seguramente va a ser muy enriquecedora para sus empresas, pero también de manera personal, porque es una mujer que seguramente te va a ayudar mucho en temas de liderazgo, que mucho nos hace falta a muchas mujeres en la región de Latinoamérica. Y pues, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Julie, como le gusta que le digan. Juliana Fulesio, ella es Head Global de PR y Comms and Sustentabilidad en Rappi. Y bueno, pues bienvenida, Julie. Margie, muchas gracias, de verdad muy contenta de poderlos acompañar hoy y como compartir un poquito de la experiencia de todos estos años. No, pues a ti muchísimas gracias. Juli, tu trayectoria en comunicación, en PR y sostenibilidad es impresionante. Como te compartía hace unos momentos antes de iniciar, vi algunas cápsulas que tienes de años atrás y pues obviamente esta trayectoria en esta área tan importante hoy, sobre todo pues en las startups, pero también viene ya de muchos años atrás de las empresas que utilizan esta área para posicionamiento, para crecimiento, y de ahorita tú nos vas a, pues a explicar un poquito más, a ayudar a entender la importancia de estas áreas, y hoy sobre todo sostenibilidad es un tema relevante que incluso a principios de año pues fue un tema que va a ser tendencia, ¿no? Que las empresas están cada día más involucradas, ¿no? O interesadas en crecer estas áreas en sus organizaciones, ¿no? Entonces, tu trayectoria es impresionante. Si tuvieras que contarnos en 30 segundos la esencia de tu historia profesional, ¿qué destacarías? Que he sido una persona que me he apasionado por las comunicaciones y la reputación y he tenido la fortuna de trabajar en empresas supremamente formales, trabajar en sector financiero, trabajar en gobierno. Y los últimos años de mi carrera, por decirlo así, cerca de un poquito de los últimos 10, 11 años de mi carrera, me he centrado en startups de tecnología, eh, entendiendo como la curva, ¿sabes? Hay muchas cosas en este sector en el que yo estoy que tienen mucho que ver con el sector corporativo, aunque a veces tratamos de, como las startups son todo menos corporativas, cuando tú pasas la línea de aprendizaje de venir del sector más formal, el sector cooperativo, el sector financiero, y después pasas a este sector de startups, te das cuenta que hay muchas cosas que sí se unen. Y hay muchos encuentros comunes en estos dos mundos. Entonces, pues nada, antes que nada, soy una persona que ama hacer relaciones públicas, ama hacer comunicaciones. Soy una fiel convencida de que en América Latina tenemos un talento impresionante, que nos falta todavía mucho más empuje para exportar el conocimiento, el talento y la experiencia que tenemos y entregárselo al mundo, porque tenemos una región muy particular que nos llena de características especiales a las personas que nacimos y crecimos en esta región. Entonces, creo que ahí te resumo un poquito y muy a grandes rasgos lo que ha sido mi carrera y lo que soy hoy en día. Sí, muchísimas gracias. Y sobre todo, ahorita le voy a dar doble clic a esto que comentabas, porque recién igual escuchaba a su fundador, ¿no? Que lo que hoy los fundadores buscan es justo crecer y desarrollar el talento, ¿no? Más que llenarse los bolsillos de dólares, ¿no? O levantamiento de capital. Pero bueno, ahorita le damos doble clic a esa parte importante del desarrollo del talento en la región. Antes de esto, ¿qué te motivó a entrar en el mundo de la comunicación y cómo llegaste a liderar hoy a nivel global una empresa tan influyente, tan importante hoy en la región como lo es Rappi? Pues yo cuando entré a la universidad, entré a estudiar periodismo y
suena extraño, pero siempre soñé con estar en periodismo de orden público, periodismo de guerra. Yo me veía en las grandes guerras siendo corresponsal con mi casco y mi chaleco, y eso era algo como que yo decía, ya quiero estar, y entré a estudiar periodismo por eso. Cuando empiezo a estudiar periodismo y empiezo a ver otras aristas hacia nivel corporativo y todo lo que se puede hacer a nivel corporativo, empiezo a interesarme por eso, y empiezo una carrera en donde mi primera experiencia laboral fue en Australia. Me voy a Australia, trabajo allá en medios de comunicación, y empiezo a conectarme con cosas. Vuelvo después de 2 años a mi país, a Colombia, y empiezo una carrera que me llena de mucha satisfacción porque me encuentro con retos en el sector salud, en el sector financiero, en el sector gobierno. Tuve la oportunidad de trabajar durante varios años promoviendo el país, mi país por fuera de Colombia, trayendo inversores extranjeros desde la comunicación, compartiendo con periodistas y con medios de todo el mundo, contándoles un poquito la historia de mi país. Y de ahí hago el salto a las startups. Llego a Rappi porque realmente ya llevaba varios años en tecnología, y un día cualquiera recibo una llamada, esto fue en diciembre del 2019, recibo una llamada de alguien de Rappi y me dicen, queremos formar un área de comunicaciones y nos interesa tu perfil. Yo ahí digo que uno tiene un llamado especial, y cuando eres colombiana, estás trabajando, en ese momento estaba trabajando por una empresa, una multinacional de otro país, tecnología también, y sientes como, bueno, me está llamando la empresa que acaba de convertirse en unicornio, la empresa de tecnología más grande de tu país, tienes todo para contarte, sabes el país desde la punta norte hasta la punta sur al detalle, y además has podido compartir con periodistas y prensa de todo el mundo. Pues esta es la oportunidad que tengo para como explotar todo eso que tengo en pro de mi país y trabajando por mi país. Entonces llego a Rappi y siempre he dicho que ese es como el trabajo soñado en ese momento, porque como que todo se junta, toda mi expertise y todo me llevó a Rappi. Entonces casi que toda mi trayectoria me llevó a Rappi. Hay una anécdota, y es que cuando yo había comenzado a trabajar en tecnología, yo empecé en lo que era un coworking de una empresa que tenía una casa matriz en eh, Holanda, y ellos entraron a un coworking y yo estaba trabajando en ese coworking, y los vecinos, en ese momento yo no lo sabía, pero era una aplicación nueva y los holandeses vivían felices diciendo que los de al lado sacaron esto, están testeando, y nos mostraban. Los de al lado eran Rappi, pero era Rappi en sus años empezando. Todavía recuerdo esa primera vez que Rappi operó, yo los vi por la ventana con los holandeses y estábamos fascinados viendo ese bigote y ellos mismos afuera consiguiendo descargas. Nunca se me olvida, jamás imaginé que después iba a estar liderando las comunicaciones para esta empresa que iba a tener 9 países, pero no se me olvida el primer día de operación de Rappi porque lo viví desde otro ámbito, pero estuve ahí presente, y siempre he dicho que el cariño que yo tengo con Rappi va más allá y estaba destinado casi que a unirme a este mundo de emprendimiento, sobre todo porque creo que después de eso empiezo también a hacer mentorías y consultorías con otras startups, y trabajar en una startup como Rappi, que tiene tanta trayectoria, pues ha sido de verdad una escuela impresionante. Sí, te reitero, creo que Simón Borrero, ¿no? Lo comenta en un podcast que escuché, que decía que la gente que trabaja en Rappi se vive una cultura, ¿no? Donde la gente realmente está haciendo lo que le gusta, ¿no? Y esto es súper importante a nivel empresarial, porque, y es difícil, ¿no? Es difícil el crear esta cultura. Mencionabas justo, ¿no? De que no te imaginabas liderar la parte de comunicaciones de una empresa como Rappi, una empresa que hoy es global. En un ecosistema tan dinámico como el de Rappi, ¿cuáles consideras que son estas habilidades esenciales para liderar equipos globales de comunicación y de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Bueno, sin duda alguna, hay que ir 2 pasos adelante, sobre todo en empresas de tecnología o empresas que tienen este perfil de startup y empresas que están en proceso de crecimientos acelerados. Normalmente
las comunicaciones, las relaciones públicas y la sustentabilidad es como la antítesis de una startup. ¿Y a qué me refiero con eso? La startup tiene que crecer rápido, en ese proceso de crecimiento rápido, acelerado. Seguramente hay muchas cosas que se rompen, hay muchas cosas en donde se testean sobre la marcha, se ajustan sobre la marcha, se arreglan sobre la marcha. Las comunicaciones y la reputación exigen que todo esté perfecto. Tú no tomas riesgos en reputación, tú no tomas riesgos en comunicaciones. Entonces, por eso te digo que es como la antítesis. Y eso hace que trabajar hoy pues para este sector, para Rappi y con los clientes con los que trabajo en consultoría, lo que, lo que veo o lo que siento es que hay que tener sin duda alguna una capacidad de leer el futuro más rápido, pero adicional una capacidad para aceptar los golpes y aprender a hacer esos golpes una oportunidad. Porque en comunicaciones, cuando haces comunicaciones en otro tipo de empresas, tienes el chance de ir tranquilo, sentarte, analizar, ver los pros, los contra, todos los escenarios posibles y cuando sales la comunicación es una comunicación mucho más limpia. En las startups no tienes ese margen. Normalmente los lanzamientos son más rápidos, lo que se pide de ti es más rápido. A veces cuando salimos con nuevos anuncios, en algunos casos ni siquiera se ha validado que las posibilidades de que salga mal estén, sino que eso va saliendo en el camino. Entonces necesariamente te vas a encontrar pues con golpes en el camino. Entonces, una persona que haga comunicaciones y sustentabilidad para estas empresas tiene que estar lista y preparada para manejo de crisis y cómo superarte a los golpes. Eso es algo que tiene que ir, yo diría no que le guste la crisis porque eso suena feo, pero es una persona que no sienta miedo hacia los escenarios de crisis. Creo que eso es lo que hace diferente a una persona que trabaja en estas áreas, en estas empresas, en donde todo va tan rápido, donde hay demasiada incertidumbre. Hoy estamos en un mejor momento de lo que estábamos hace 4 años, porque ya hoy en día los esquemas regulatorios en estos países han avanzado mucho, pero hace 4 años no estábamos ahí. Entonces, sí es un crecimiento, un aprendizaje, pero creo que sobre todo, como te digo, lo más importante es tener esa capacidad de manejo de modo crisis permanente sin perderle el gusto, porque creo que eh, yo me disfruto mi trabajo y me gusta y a veces alguien me dice, pero te la pasas en crisis tras crisis tras... No es eso, creo que me disfruto la posibilidad de salir, de contar una historia bien contada en medio de entornos un poquito turbulentos. Ujú. Oye, ¿y cómo manejas estas situaciones? ¿Hay alguna crisis en específico que quizás sí te haya salido, te haya como tocado esa parte, pues digamos sensorial, ¿no? Emocional, que pues seguramente por muy acostumbrada que estés en este tipo de situaciones y que te guste, pues sí, seguramente hay alguna que te llegó a tocar. Todas, la verdad hay situaciones, sobre todo en estas empresas donde se maneja mucho el sentimiento humano. Afortunadamente, yo digo, esta es una empresa en donde la frustración va o las crisis que salen, por ejemplo, en redes sociales, es una persona con todo su malestar porque no pudo tener su comida o su almuerzo, a su cena al tiempo. Entonces, como que esas crisis son manejables de alguna manera en que no toca realmente el bienestar físico de una persona, pero sí ha habido situaciones en donde nos llevan alguna vez, que hace como 3 o 4 años, tuvimos una persona, no tenía nada que ver con la operación, una persona que simplemente se paró al frente del edificio y se tiró a la calle a esperar a que le pasaran los carros al frente, pero pues en todo lado salía el nombre Rappi porque estaba el letrero de la marca y en ese momento llego yo a ver qué es lo que está pasando y encuentro una persona con un tema emocional muy fuerte. Entonces pasé en mi modo psicóloga, que no lo soy, que no pretendo serlo, pero salgo de mi trabajo de comunicadora social, periodista, y me siento con esta persona a tratar de hablar con ella y a tratar de entenderla, y fueron casi 2 horas oyéndola. Y te das cuenta ahí que tu trabajo realmente toca otro tipo de cosas independientemente del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la operación de Rappi. Seguramente Rappi no hubiera salido mencionado más allá del tema de frente a la oficina de Rappi. Pero sí fue un momento en donde
me puso vulnerable porque me saca de esa comodidad de la operación, que de alguna manera eso es fácil, la vida de nadie está en riesgo, y te enfrenta con las posibilidades de un tema más humano, que ahí sí creo que hay que tomarlo con un poco más de cariño y no creo que nadie nunca esté preparado para cosas así. Sí, no, qué bueno que comentas esa parte de la vulnerabilidad, ¿no? Porque justo cuando nos abrimos a ser vulnerables, a veces, no a veces, creo que eso nos hace mejores líderes, ¿no? Y conectamos más a nivel personal, como bien comentas y seguramente como dices, no era parte de mi trabajo, pero esta vulnerabilidad, seguramente mucha gente de tu equipo lo vio y tocaste, ¿no? Tocaste pues corazones, tocaste a personas, ¿no? Claro, Y es porque además, sabes que en estas startups el tema del liderazgo es más difuso. Aquí no hay uh-huh. tanto, las organizaciones no son una pirámide en donde hay una cabeza visible. Sí hay una cabeza más hacia la experiencia y hacia la responsabilidad de lo que estamos manejando, pero cuando nos toca trabajar, todos nos remangamos y todos trabajamos a la par. Si a todos nos toca hacer, a todos nos toca hacer. Y creo que eso funciona. O sea, aquí no hay ese seniority, el gerente que dirige, eso no hay en estas empresas. Está el Uh-huh. gerente que ejecuta, cuya responsabilidad de la ejecución recae sobre él o sobre ella, pero no está el gerente que solo se dedica a dar órdenes. Eso creo que en esta industria no existe. Y eso hace que nosotros, por lo menos los líderes con los que trabajamos, se vean mucho más grandes, ¿sabes? Cuando tú ves a una persona liderando un área y que está absolutamente metido de lleno, de cabeza con su equipo hasta las 3 de la mañana trabajando porque es un proyecto que debe salir sin distinción de cargo y se sienta a la par con todo el mundo y no es el gerente que a las 5 de la tarde dice, bueno, ahí les dejo, terminen y ahora vuelvo. Eso te hace darte cuenta que el compromiso no empieza con una cabeza y una persona que esté pues apenas entrando en su vida laboral, sino que el compromiso es en bloque. Sí, 100%. ¿Cómo, ¿Cómo se logra que la comunicación de una empresa tecnológica conecte con diferentes culturas de América Latina y al mismo tiempo proyecte un mensaje global? Bueno, América Latina nosotros la vemos como un todo, pero realmente América Latina es supremamente diversa. Lo que funciona en México no funciona en Colombia, no funciona en Argentina. Sin embargo, todos apelamos a nuestro orgullo local y creo que eso es algo que nos hace únicos. A nivel de comunicación, yo siempre he dicho que las comunicaciones en América Latina no funcionan cuando las hacemos masivas, perdón. Nosotros nos sentimos orgullosos de sentirnos latinoamericanos en bloque porque nos da fuerza, pero el mexicano se siente orgulloso de su México, de su gastronomía y de sus cosas, el colombiano se siente orgulloso de su música, de sus paisajes y así en toda la región. Entonces, no podemos ver a Latinoamérica como un bloque. Para hacer comunicaciones en la región hay que tener muy, muy clara la particularidad. Hablamos el mismo idioma en diferentes acentos y cada acento tiene una magia para hacerlo. Tú no puedes llegar a hablarle colombiano a un argentino o mexicano, por más de que en algunos acentos sienta uno que suena lindo y te emocione en una conversación informal, a nivel corporativo tú quieres sentirlo cerca. Si tú estás en Colombia, tú quieres que te hablen en tu idioma, que los acentos estén puestos donde tú lo dices, lo mismo en Argentina o en México o en Perú. Entonces, la comunicación nunca debe verse como un bloque y creo que en Rappi hemos trabajado muchísimo en eso, muchísimo, en que la comunicación se vea lo más específica que se pueda, porque incluso en medio de los países, en México, cada región tiene sus particularidades y tú no, ni siquiera puedes entrar a hacer comunicación masiva si no entramos por regiones. Entonces, es un trabajo muy de filigrana en donde entras y lo que funciona en una ciudad puede que no funcione en otro. Las coyunturas también es algo muy, muy particular y así lo vemos. Ahora, el proceso de construcción de reputación, si es global y si es en una sola, si es en un solo bloque, tú puedes tener un mercado en donde tengas mucho más reconocimiento y donde tengas más o menos crisis que en el otro, pero la construcción reputacional es en globo y funciona así para las startups, funciona para las pequeñas empresas, las medianas o las grandes corporaciones que llevan cientos de años. La reputación es mucho más transversal y no tiene tanta barrera,
cómo lo tiene la comunicación en el día a día. Sí, y justo ahorita que mencionabas el tema de reputación, que últimamente, o bueno, ha sido siempre, ¿no? Pero creo que hoy se ve como más visible, ¿no? El que el fundador o el CEO o los líderes, niveles, pues sí, ¿no? Tomadores de decisión que están en los cargos pues de mayor importancia en las organizaciones, pues al final son una imagen, ¿no? Para la empresa. Y mucho pesa su reputación como profesional independiente y conecta con esta reputación hacia la compañía, ¿no? Hacia la empresa. Te he oído hablar justo de este tema, ¿no? De cómo ayudas tú a los fundadores a, a cuidar y fortalecer la reputación de sus compañías. ¿Cuál ha sido el mayor reto al ayudar a estos fundadores? Mira, lo que yo he aprendido en estos 17 años que llevo trabajando es que la reputación a veces solo se tiene en cuenta cuando crees que ya estás en un momento muy avanzado. Y Ujú. para construir reputación hay que hacerla desde el minuto cero. Después de mucho trabajar, logré crear este marco teórico con el que hoy en día trabajo, el que aplico en Rappi, el que aplico en mis asesorías con los clientes, y es construir lo que yo denomino el arco de la reputación. Y ese arco tiene 5 fases. Básicamente, son como estaciones del camino de un emprendedor. No es una teoría, sino unas estaciones que te dicen qué necesitas y qué no. La primera estación, yo la llamo la estación de la credibilidad, y se basa en que crean en la persona. Lo que importa es la persona, lo que importa eres tú como emprendedor, y cómo construimos esa reputación alrededor tuyo, porque a la larga el producto o la idea todavía está en creación. No importa que solo sea una persona en un garaje o en una oficina. Esa fase de credibilidad requiere ciertas cosas tuyas para la construcción de reputación, distintas a las que necesitarás más adelante. Luego la segunda fase es la fase de validación, es donde pruebas el modelo, pruebas que el modelo funcione más allá de tu círculo, y ahí lo que estás es, el foco está más en el producto o en el servicio que estás poniendo, el foco en reputación está más en eso que en lo que tú eres. Tú pasas a ser la historia, a ser el storyteller, y ahí el foco es distinto. Luego vamos a una fase de visibilidad en donde básicamente traes la atención del mercado. Todos los ojos están sobre ti, quieren ver qué es lo que estás creando, es tu producto, tu servicio, y lo que yo hablo de ese producto y servicio, lo que genera la reputación. Luego va la parte de accountability, que es cuando ya no es solo mostrar que funciona, sino mostrarlo con sostenibilidad, con ética. Muchas empresas no logran llegar a esta fase, sobre todo en estas startups o estos emprendimientos tempranos. Esta es la fase, porque la fase 3, la visibilidad, es donde tienes las mayores crisis, donde tienes la mayor atención de prensa, donde toda tu reputación está tambaleando. Y luego pasas a la siguiente, en donde ya debes demostrar con temas de sostenibilidad y ética que estás aquí para largo plazo, para finalmente terminar en una parte del legado, que es cómo trasciendes a largo plazo. Y por largo plazo es esas empresas que dan la parada hacia lo que sigue. Entonces, bajo este arco de esas 5 fases, cada fase exige algo distinto de ti. Lo que yo construyo con mis clientes y lo que trabajo en Rappi es que cada fase tenga una intención. No en todas tienes que salir a prensa. No cuando tú tienes una idea, Margie tiene una idea y pensemos, esta es su idea, su emprendimiento, y lo va a sacar. Ok, la primera fase requiere construir esa reputación de Margie. Entonces, ¿cómo te ven las personas? ¿Cómo hablan de ti? ¿Quién eres tú? ¿Te creen? Cuando tú estás contando la historia, ¿cómo la cuentas? Si tú te sientas en una reunión familiar, ¿qué opinan los que están al lado de ti? Luego ya vamos a esa idea de Margie y cómo posicionamos esa idea de Margie. Y cada fase a veces es, lo que yo veo con los emprendedores es que todos quieren saltar a la fase 3, que la fase 3 es la de la prensa, la del show, la de aparecer, la de estar. Todos quieren estar ahí y no están listos. Cada fase tienes que pasar por todas las fases.
puedes estar en la fase 5 y volver a la fase 2, puedes estar en la fase 3 y volver, se mueve, es dinámico. Pero lo que yo trabajo en esta metodología que construí es básicamente la reputación, pasar por el arco y entender que debes pasar por todos, no saltártela. Y es ahí donde veo que muchos fallan. Tienen una idea, ya están empezando su idea y ya quieren que todos los medios lo publiquen y ya quieren salir en todos los podcasts y ya quieren salir en todos los posteos y ya quieren... Y eso mata las ideas más rápido y eso te daña la reputación muy duro, porque si de pronto esa idea cambia o no es la idea que tú pensabas y necesitas ajustarla, las audiencias te lo van a cobrar más adelante. Ya. Estos podrías mencionar los que son como los errores más comunes que cometen los fundadores al gestionar su reputación. No, estos son las fases del arco. Los errores, uno, manejan la reputación creyendo que se construye con solo marketing. Tú no puedes construir reputación con marketing. Eso es un error, y creer que marketing y comunicaciones es lo mismo. Eso es un grave error. El segundo, creer que la reputación que se construye con comunicados de prensa. Y eso también es un grave error. Tú no construyes reputación mandando comunicados de prensa a todo lado o haciendo statements o haciendo posteos. Entonces creo que esos dos serían los principales errores que yo diría que hoy en día la gran mayoría de los emprendimientos caen en esas trampitas. Sí, 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 sí. Hay muchísimos casos que podemos ver, ¿no? ¿Cómo cambia la estrategia de reputación dependiendo si una empresa está en una etapa temprana o en crecimiento o incluso pues en esta etapa de consolidación? Pues mira, como volvíamos retomando el arco, en la primera etapa la reputación eres tú y todo lo que tú digas, hablas, donde tú te mueves, esa es la construcción de la reputación que estás dando para tu empresa. Más adelante en la etapa 3, cuando estás en la etapa más dura de construcción de reputación, es cuando más necesitas solidez, pero debiste haber trabajado la fase 1 y 2, porque es aquí donde la gente empieza a ver qué hiciste en el pasado, quién eres tú. ¿Y yo por qué debo creerte hoy que veo que tu producto tiene fallas, que estoy encontrando errores, que tu servicio al cliente no me está respondiendo como era? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué debería yo creerte que vas a pasar este momento? Es en la fase en la que te decía que muchas empresas tienen crisis. O sea, si tú te sientas y haces el ejercicio con cualquier empresa, todas pasaron por ahí. Es el momento de mayores crisis, mayores titulares negativos, mayores detractores, y es el momento más duro de las empresas en esa fase 3. Y luego, cuando llegas a la fase 5, es cuando ya tú trabajas es por un legado. Muy pocas empresas llegan allá, la mayoría se quedan en la fase 1 y 2 y a duras penas llegan hasta la fase 3. La fase 5 es para empresas que ya salieron del todo. Cuando hablemos de empresas legado, es una empresa que ya llegó a la cumbre y abrió el camino para las que siguen, la vean como norte. En cada fase se exige algo diferente, tanto del founder como del equipo. Y en cada fase la construcción de reputación se da de manera distinta. Y por distinta es, en algunas requieres ya empezar a salir público, a hacer eventos, a salir de tu zona de confort, a salir de la cámara del eco que yo menciono. Cámara del eco es cuando estás hablando con los mismos sobre lo mismo todo el tiempo y todo el mundo te aplaude porque son los que hablan lo mismo idioma que tú. Cuando ya sales de eso, cada etapa requiere algo distinto a nivel de comunicaciones. Y también es importante entender que no todas las etapas necesitan un equipo robusto de PR, porque ese es otro gran error que encuentro, y es salen, crean una idea y al otro día ya quieren contratar una agencia y quieren tener una persona de PR, o definitivamente no quieren tener PR y lo quieren todo manejar ellos, y es un error. Creo que es mucho más fácil cuando entiendes en qué etapa estás, cuando entiendes cuál es la etapa que sigue, cuáles son las acciones que tomas hoy para esa construcción sólida de reputación. Sí, y creo que todo lo que nos acabas de comentar, pues abarca seguramente parte de lo que escribiste en tu libro. Cuéntanos justo del lanzamiento de tu primer libro y qué te inspiró a escribirlo. Bueno, el libro lo lancé a principios de junio de este año, es mi primer libro y habla un poquito sobre eso. Tengo un capítulo dedicado a la diferencia entre marketing y relaciones públicas y comunicaciones, porque ahí hay una línea gris muy importante. El libro habla sobre todo el tema de hacer PR en startups, y está escrito en inglés es porque las startups en su gran mayoría
hablan en inglés. Yo hago parte de una empresa que es latinoamericana y los documentos que hacemos internos son en inglés. Eso tiene una razón de ser, nuestros inversores, públicos externos, además hay mucha gente de todas partes del mundo, entonces es más fácil conectarnos a través del inglés todos. El libro, dime. Reputation is Everything es tu libro. Sí, Reputation is Everything, Why Smart Founders Invest in PR. Ese es el libro. Y lo que me movió, pues fueron principalmente dos cosas. Una es, yo lo que siento, lo que veo y lo que he aprendido es que en comunicaciones, las nuevas generaciones, a las personas que he tenido la oportunidad de empezar a trabajar con ellas, empiezan con esta idea romántica de lo que son las comunicaciones y empiezan ese loop de aprendizaje. Entonces, al construir este libro pensé, quiero plasmar en papel, dejar en papel algo que les sirva a las generaciones que vengan para que no cometan ese error desde un principio. Segundo, hablarle a los CEOs, a los founders, a las personas que están empezando en un emprendimiento para abordar las relaciones públicas, las comunicaciones desde una visión para ellos, porque tienen tantas cosas en su cabeza y se enfocan en educarse sobre levantar dinero, cuánto curso hay para crecer, cuánto taller online hay para hacer crecer tu empresa, traer más clientes, customer service, pero no hay algo que te diga a ti cómo hacer reputación, cómo construir reputación desde el momento cero, sin recursos, desde tu conocimiento o con recursos cuando ya seas una empresa más grande. Y mi interés era cómo educamos también a estas personas que están entrando y les entregamos una herramienta fácil. El libro no es una apología a las relaciones públicas, son ejemplos súper prácticos, en cada capítulo es un momento de la empresa, dónde está usted, se puede leer en diferente orden y lo que yo pretendo es simplemente dejar un aprendizaje de todos estos años en empresas que hace 10 años era muy difícil y la gente pues todos era ¿cómo se hace esto en estas empresas? ¿Sabes? Consumo masivo ya hay mucho más casos de estudio, mucho más, las universidades saben cómo hacerlo, te lo dicen en la teoría, porque llevan muchos años haciéndolo. Las empresas de tecnología y las startups somos mucho más nuevas y no hay mucha educación ni mucho escrito sobre cómo hacer cosas en esto, porque además no es uno le sirve a todos. Entonces, en comunicaciones sí hay algo que te da una línea hacia dónde vas y eso me llevó a escribir este libro después de sentarme y trabajar con muchos founders de muchas empresas alrededor del mundo. Entonces es como mi aporte a la industria. Súper, ¿no? Y como comentas, creo que libros de startups hay muchos, ¿no? Pero creo que de PR no hay. Y qué bueno que haces este hincapié de por qué está en inglés, porque en efecto casi todo el contenido en general, ¿no? De tecnología, ¿no? De las startups, pues está en inglés. Tenemos libros de Skylab, de VC, ¿no? Pero de PR no hay. Y justo que quiero preguntarte, ¿por qué consideras que la reputación es uno de los activos más poderosos que un fundador debe cultivar desde el inicio? Porque la reputación es ese silencio que te lleva al final a darle una valoración más grande a tu empresa. Las grandes empresas del mundo tienen sus marcas y su reputación tiene un imprint muy importante en su evaluación final. Cuando tú sales a bolsa o cuando tu tema final es bolsa, la reputación de la empresa es lo que hace que tengas más o menos acogida entre los inversores. Tú no inviertes tu dinero en una empresa en la que no confías y tú confías en una empresa que tiene una reputación buena, en una empresa en que la gente te ayuda. Para mí, la construcción de reputación no puede ser hecha en 6 meses y eso es algo que a veces las startups olvidan y es que dicen, bueno, yo todavía estoy en esta parte, necesito crecer aceleradamente, reputación después arreglamos. Tú no puedes arreglar algo después que está mal hecho. La reputación se construye con cada acción que tienes. Entonces, si ya la estás haciendo, porque no importa que lleves un año, ya lo estás haciendo. Desde el momento en que sales a hablar, tú ya estás construyendo tu reputación. Hay que hacerlo de manera intencional. No puedes, o sea, si ya lo vas a hacer de todas maneras, pues por lo menos hazlo
de manera intencional. Entonces, eso es para mí muy importante, que los emprendedores, las personas que están hoy sentadas pensando en emprender, las que acaban de emprender, las que llevan un año emprendiendo, entiendan que todo ese tiempo, mientras emprenden, mientras se sientan con el VC, mientras se sientan con a convencer a un empleado que se sume con ellos, todo eso está construyendo reputación. Entonces, la invitación es, hazlo intencional desde el principio, porque al final eso va a generarse y se va a traducir en dinero. Hoy no, pero se va a traducir en dinero. Más adelante lo puedo casi que asegurar. Las grandes empresas del mundo, y está hecho, hay teoría, hay números sobre eso, las grandes empresas del mundo valen lo que valen porque su reputación es primero. No, no dejan el tema de reputación y marca al azar. Y por eso, cuando tú ves las empresas que están ya al otro lado del arco, son empresas que son supremamente cuidadosas de su marca, de sus voceros, de lo que dicen, de lo que hablan, porque valoran tanto ese activo que lo cuidan como uno de los tesoros más preciados, incluso con sus fórmulas, con sus marcas registradas, etcétera, etcétera, porque saben la importancia de la reputación. Entonces, que seas chiquito no quiere decir que no estás construyendo reputación, quiere decir que no lo estás haciendo intencionalmente. Y te va a costar más dinero y más tiempo hacerlo más adelante. Sí, así es. Juli, ¿cuál es la enseñanza más transformadora que un lector encontrará en tu libro? Que hacer PR es muy fácil si lo haces de manera intencional, que no tiene que ser algo que dejes del otro lado, que hacer PR hay que hacerlo desde el principio, que si eres una persona que hace PR desde el principio en tu emprendimiento y entiende cómo funcionan las leyes de las relaciones públicas, seguramente vas a estar 2 pasos más adelante que todos tus competidores. Sí, 100%. Rappi es sinónimo de innovación y velocidad, ¿no? Lo hemos podido ver. Desde tu rol, ¿cómo se equilibra la presión por crecer con esa necesidad de construir una marca con impacto social positivo? Mira, yo pienso que ahí siempre hay que estar pegado de lo que es el mindset y los valores de los fundadores. Yo creo que tengo la fortuna de trabajar con ellos y entender cuál es su visión a futuro. Entonces, con esa visión en la cabeza es más fácil para ti construir narrativas que se alineen a esa estrategia. Allá es hacia donde ellos van. Y con eso en mente, pues ya casi que le das una forma hacia dónde vas a estar trabajando el tema de mensajes, narrativa y sustentabilidad, porque tienes una visión del founder. Las personas que trabajamos en startup tenemos la absoluta fortuna de trabajar con las personas que crearon la marca, que tuvieron esa visión desde ceros, y eso es un tesoro que tenemos que aprovechar. Entonces, para mí, trabajar con Rappi es poder plasmar esa idea real de propósito de hacer la vida más fácil de los latinoamericanos en todos los espectros y lo que eso significa. Y eso significa trabajar con aliados, con repartidores, con usuarios, cada uno en su espacio, en su momento, y todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ir enfocadas hacia allá. Entonces, cuando tienes eso en mente, es más fácil que cuando se te acerca un aliado y te dice, queremos hacer un proyecto de reciclaje, y tú piensas, ok, el proyecto de reciclaje le va a servir a los aliados, le va a servir a los usuarios, le va a servir a los repartidores, es más fácil para ti alinearte con ese objetivo porque hace parte de esa visión y ese propósito que tienes a largo plazo. Uh-huh. Y justo te quería preguntar al principio como dices, trabajas muy cercano con los fundadores, ¿no? Y siendo estas personalidades hoy, ¿no? Muy reconocidas y mencionadas y también pues quizá inspiración, sobre todo para las nuevas generaciones de emprendedores. Bueno, cuéntame cuáles estos aprendizajes o qué es lo que más les has aprendido a los fundadores que consideras como lo más valioso. No hay obstáculos. Cuando tú trabajas con un fundador, te das cuenta que no tienen obstáculos, que en su mente no existen los problemas, nunca. Que son personas que se enfrentan a situaciones difíciles de crecimiento de una compañía y aún así tú los ves que se sientan tranquilos a solucionar. Eso es algo que he procurado casi que meter en mi día a día, en donde cuando hay situaciones difíciles, de riesgo, toma la tranquilidad de un founder y sigue. Seguramente ellos
no nos transmiten al resto del equipo el estrés que pueden tener por X o Y proyecto, pero son personas que no tienen barreras, nunca, no tienen barreras mentales. Para ellos todo es posible. Y cuando tú trabajas con una mentalidad de todo es posible, es muy fácil lograr lo imposible. Entonces, eso creo que es lo que me llevo de trabajar con tantos fundadores en diferentes etapas, no solo en Rappi, que los 3 fundadores son absolutamente maravillosos, sino con las startups con las que empiezo a trabajar desde que son desde muy temprana edad, desde la primera sentada con ellos, personas que no han lanzado, sino solo tienen una idea y quieren trabajar su tema de reputación y narrativa desde el principio, y son personas que tienen una magia especial. Yo creo que por eso solo el 10% de la población mundial se le mide a crear empresa y a crear startups de esa manera, porque tienen una magia especial de no ver barreras. Sí. No, pues qué gusto trabajar al lado de estas personas profesionales que, pues líderes que nos ayudan justo a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? De construir cosas muy grandes, ¿no? Y sobre todo, como dices, buscando siempre un propósito social, ¿no? Que eso también es súper importante hoy en día en la construcción de nuevas empresas. Juli, para ir cerrando, a mí me gustaría que nos compartieras esta parte del liderazgo femenino, que es súper importante también, sobre todo, ¿no? Hoy en día en empresas de base tecnológica. Bueno, como mujer más bien en tu rol de liderazgo global, ¿qué aprendizajes te ha dado abrir camino en un sector que pues es altamente competitivo? Mira, yo creo que todavía hay una deuda con el género femenino a nivel mundial y en este sector la hay. Yo creo que no voy a tratar de ponerle colores a lo que se debe decir de manera de frente. El sector tecnología sigue siendo un sector que tiene cierto sesgo machista. Vamos mejorando mucho, estamos mucho mejor que hace unos años, pero no estamos donde deberíamos estar. Ahora, dicho eso, yo creo que las mujeres debemos tener una voz lo suficientemente fuerte como para que se tengan en cuenta nuestras opiniones, no por ser mujer, sino por ser buenas opiniones. Yo soy una fiel convencida de que cuando a mí me sientan en una mesa, porque uso vestido, tengo el pelo largo y soy mamá, no quiero estar ahí sentada. Yo quiero que me sienten en una mesa porque mis ideas valen, porque mis opiniones son valoradas y porque lo que yo digo va a aportar a la conversación. Entonces, siempre creo que nosotras debemos buscar esos espacios donde nuestro espacio es dado por lo que sabemos y lo que representamos y no por el género que tenemos. Entonces, lo que he aprendido a lo largo de estos años es seamos más vocales buscando estos espacios. Todavía nos falta un camino enorme, pero seguro a mi hija le he abierto mucho más camino del que me abrieron a mí las generaciones anteriores y creo que así de a poco vamos a ir llegando. Pues en México hay una mujer presidente. Creo que llegamos al punto en el que hoy en día no estamos donde deberíamos estar, pero sí estamos mucho más lejos de lo que estábamos hace unos años. No creo que debamos buscar igualdad, creo que debemos es exaltar lo que nos hace diferentes como mujeres y seguir buscando eso. Yo en lo personal es lo que hago. Yo no pido que me traten igual que a un hombre, no quiero que me traten igual que un hombre, quiero que me traten como una mujer, pero que mis ideas valgan por lo que son mis ideas, no porque los dice una mujer. Una mujer, sí. No, me encantó y qué bueno que lo haces visible y sobre todo en este espacio. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes líderes y emprendedoras latinoamericanas que sueñan con impactar desde la tecnología? Que no tienen que renunciar a una cosa para lograr impacto. Sabes que me encuentro mucho con las nuevas generaciones creyendo que para ser exitosas tienen que renunciar a la familia, tienen que renunciar a lo que les gusta, tienen que renunciar a sus hobbies, tienen que trabajar 4 veces más. Sí, nos toca trabajar un poquito más que a los hombres para podernos ver, eso es cierto, pero no tienen que renunciar a nada. Mi recomendación sería eso. Si están renunciando a todo para poder estar peleando de tú a tú en una industria como la tecnología, algo están haciendo mal, porque van a ser infelices más adelante. No renuncien a nada y sigan buscando ese espacio porque lo van a encontrar. Ese sería mi consejo para las futuras generaciones.
Sí, muchísimas gracias, Juli. Para cerrar ya, tenemos un bloque final donde yo te lanzo una palabra y tú nos puedes compartir un aprendizaje, un libro, un hack o algún pensamiento, lo que tú quisieras compartir que nos pueda ayudar a la audiencia también a crecer en estas áreas, ¿no? Dale. Entonces, ¿estás lista? Lista. Lista. Tecnología. Tecnología. Yo creo que es la puerta que tenemos la bendición de estar viviendo en un momento increíble de la humanidad que va a poner la tecnología, ¿no?, en otra esfera para hacer nuestra vida mucho mejor. Emprendimiento. Emprendimiento. Yo creo que es una de las tareas más difíciles. Es el camino laboral más difícil que escogen algunos. Inspiración. Yo creo que mi familia puede llegar a ser la inspiración para lo que hago todos los días. Liderazgo. Mm, yo creo que el liderazgo debe ser un liderazgo honesto. No creo que debamos aplaudir a los líderes que son impuestos. Creo que debemos aplaudir a los líderes honestos. Ok. Y por último, autoconocimiento. Debemos trabajar en eso todos los días, todos los días. Todavía estoy en proceso de conocerme en cada etapa. Ok. Pues listo, se acaban las preguntas de este bloque. Muchísimas gracias, Juli. Si tuvieras que dejarnos con un mantra, una frase de vida que resuma tu filosofía de liderazgo, ¿cuál sería? Yo pienso que trabajemos no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Cuando trabajamos solo para nosotros, lo hacemos desde el egoísmo. Cuando trabajamos para las generaciones que vienen, lo hacemos desde el amor y la conciencia. Ok, me encantó. Juli, ¿hay alguna pregunta que nunca te han hecho en una entrevista y que te gustaría responder hoy? No, creo que no. Creo que no, creo que no. Creo que he tenido la fortuna de tener todo tipo de preguntas. Ok, pues muchísimas gracias, Juli. Sé que este episodio va a inspirar mucho a muchos emprendedores y emprendedoras, a mujeres, ¿no? En liderazgo o en su camino hacia posiciones de liderazgo, como decías, también alzar la mano y hacer visible nuestro trabajo. Porque por ahí también una gran líder mujer, Gina Díez Barroso, dice, el trabajo no habla por ti, tú tienes que alzar la mano y decir, aquí está mi trabajo, ¿no? Porque desgraciadamente todavía no hay equidad, sobre todo en una de estas, en esta industria en particular, pero como muchas más. Así que, pues, no sé si tengas algo más que agregar, compárten nuestras redes, en donde te pueden contactar, de dónde pueden aprender más de ti, de tu libro, dónde pueden encontrar tu libro. Mi libro está disponible en Amazon en versión impresa y en versión Kindle, ahí lo pueden encontrar. A mí me pueden contactar por mi LinkedIn, ahí con mi nombre, Juliana Pulesio Velázquez, me contactan directamente ahí por mi LinkedIn y me pueden buscar cuando quieran, felices de verdad de acompañarlos hoy. Espero que se lleven por lo menos un poquitico de curiosidad sobre lo que es la reputación y la construcción de reputación en empresas, sobre todo en etapa temprana. Ok, muchísimas gracias y pues un gusto haber podido platicar contigo, Julie. Gracias, Margie. Un abrazo. Gracias por acompañarme hasta el final. Dale me gusta, suscríbete y comparte este episodio. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas increíbles historias. Encuéntrame como Margie Guzmán en todas mis redes sociales y en Instagram como MargieGC. Hasta la próxima.